Creo que de las parábolas que hemos hasta aquí estudiado y que Jesús mencionó, ninguna puede impactarnos tanto como esta que se refiere al amor de un padre por un hijo. Es mucho más de lo que es amar una oveja, es mucho más de lo que es amar una moneda. Y para nuestros tiempos vigentes, ninguna puede ser más cercana al ejemplo de lo que es la redención. Suena extraño un término teológico como ese, todavía hablarlo hoy, pero cada vez que en la noticia sale anunciándose que un muchacho ha sido secuestrado y que se llama a sus padres para que paguen el precio para que ese hijo pueda ser liberado, se está hablando de redención. Cuando un padre desesperado no sabe qué hacer ni qué pagar para poder hacer que ese hijo que está preso, seguramente por su mal comportamiento o por una circunstancia que lo arrastró hasta allí, y reúne todo lo que tienen. Hoy los bancos tienen solicitudes de préstamos de quien quiere pagar una fianza por tener a su hijo en libertad. ¿Y qué pensar en una madre que lleva a su hijo a un hospital y que el médico le dice el valor de su remedio es este? Tiene que conseguirlo, si no su hijo no será libre. Está preso de una enfermedad y solo este remedio o este medicamento lo puede liberar. Mis hermanos, de eso se trata la redención. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un padre porque un hijo no sea alguien que se estanca en la vida? Que su vida no sea cortada, que su vida no sea perdida. La verdad es que también es posible que el mismo hombre como hijo desee que su vida sea larga y muchas veces ha decidido sacrificar la largura de sus días por lo que considera que es el goce de sus días. Pues bien, esto fue lo que pasó a nuestro protagonista de esta parábola. La Biblia toma unas líneas breves para decir y describirnos a esta familia, primero diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Tenemos que comenzar a hablar de eso en el orden que el Señor lo puso. Un hombre. Antes que el hombre existiera, ya existía el padre de los 2 hijos. Antes que el muchacho hijo menor existiera, mucho antes que su hermano mayor, ya existía su padre. Creo que lo primero que aquí el Señor quiere dejar claro es que la historia no va a tener como el ser más importante solamente al muchacho que se va y vaga y malgasta su herencia, sino que la historia comienza con el mismo personaje en que termina, con un padre, y termina con un padre. Con un padre que pierde a uno de sus hijos, pero con un padre que logra recuperar a ese mismo hijo. Ese es el final y el comienzo de la historia y la parábola del hijo pródigo. Y también es el gran meollo del asunto de la redención para el hombre de hoy. Esto comienza con Dios y termina con Dios. Quiero invitarle a que imagine un momento qué habría sido del hijo pródigo si al regresar a la casa hubiera encontrado a su padre muerto. Su padre no estuviera presente, su padre no estuviera allí listo para recibirlo. No olvidemos que la oración del hijo pródigo fue una oración con esperanza. Me levantaré e iré a mi padre. Puso su esperanza en que el padre podría recibirle, que el padre, si bien habría de ser duro con él, no permitiéndole disfrutar ya de los favores gratuitos que un hijo tiene y goza, por lo menos tal vez mi padre en su gran corazón me dejará ser un trabajador. Escuche esto. No es otro el protagonista de la historia de amor del hijo perdido que el propio padre. Quiero que pienses eso en esta hora. Cuando te miras a ti mismo y dices, he malgastado lo que Dios me dio. He malgastado la vida. He malgastado una buena esposa que Él me había entregado y la eché a perder. He tal vez puesto en un camino de destrucción a alguno de mis hijos cuando Dios me lo regaló para hacerlo un hombre de bien. Definitivamente se perdió todo porque yo eché a perder todo.
Pero hablar así es dejar por fuera piezas de este gran rompecabezas que tiene como principal guía para rearmar tu vida al Padre. No lo olvides, un hombre tenía 2 hijos. Eso es lo que me indica por la Escritura. Es que no es un asunto de una sola persona. No es un asunto solamente de ti. No es un asunto solamente de ti y tu pareja. No, es un asunto en que también está involucrado el Padre. Y como estoy hablando del Padre, yo creo que puedo resumir en 3 puntos lo que fueron las experiencias del Padre mientras el Hijo fue perdido. Ya miramos las experiencias del pastor cuando se perdió la oveja, la experiencia de la mujer cuando se perdió la moneda, pero ahora mira la experiencia del Padre. Primero, un padre a quien se le pide la herencia. Tal vez usted, si es un hombre mayor y tiene hijos, si tuviera en sus planes repartir herencia, creo que es de las últimas cosas que pensaremos hacer antes de irnos de este mundo. Pero ¿qué pensar cuando un hijo es el que se acerca y le dice: Padre, deseo ya la herencia? No voy a esperar que tú desaparezcas para tener lo mío, dámela ahora. Yo llamaría a este punto un padre que no es valorado por su hijo, sino por lo que él posee. Algunos inclusive entre el pueblo hebreo, a quien decidía pedirle la herencia a su padre, el pueblo hebreo lo consideraba un profano, alguien que estaba prácticamente deseándole la muerte al padre. Imagínense hoy cuando alguien dice: yo quiero ir a buscar a Dios. ¿Y para qué? Pues para que me dé dinero. Pastor, pues para que a ver si me arregla esta situación económica. Pues pastor, a ver si logro conseguir ese empleo o realizar ese viaje. Y lo peor es que hay siervos que pueden decir: sí, vengan, Dios está listo a repartir herencia, y perder a su hijo. Porque el padre sabía eso. El gran riesgo de darle la herencia es que si acaso se la doy cuando él ya ha muerto, pues no voy a ver a un hijo que se aleja de mí. Pero ahora en este caso, él sabía, dar la herencia era perder su hijo. Algunos creen que Dios tiene esa mentalidad de dar favores, de dar bendiciones, de dar sanidades, y que no le importa si finalmente el hombre se pierde. No, estimado amigo, la Biblia dice que Él es el Padre eterno. En el Salmo 136 dice la Biblia: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Quiero que usted considere y piense estas palabras. ¿No está el Señor siendo maltratado cuando usted dice: dame esto, Señor, pero no me importa oírte ni tener una relación contigo como hijo? La redención se basa en que hay un Padre, pero también que hay un Padre que quiere ser tratado como Padre. Un Padre que espera que su hijo lo mire mucho más allá que como un proveedor, que como alguien que concede deseos. Con todo y eso, cuando los hijos se acercan a pedirle, Él les da. Y esta podría llamarse que es la segunda circunstancia que rodea a este padre. El padre a quien se le pide es el padre que finalmente le dará a su hijo lo que él ha pedido. Pero ahora observe la segunda circunstancia. Después que el padre ha repartido la herencia, el padre no ve a su hijo más, y tenemos el cuadro de un padre que queda solo. Su soledad no radica tanto en que tenga otros hijos, sino en el hecho de que le falta un hijo, y eso para él es como si, dice la Escritura más adelante, como si hubiera muerto. Hay luto en su corazón, hay dolor. Y yo estoy pensando en que cuando el Señor Jehová, dice la Escritura en Isaías en el capítulo 52 y en el verso 5 y 6, donde dice de los labios del mismo Señor: he aquí mi pueblo es llevado cautivo, y todo el día mi nombre es blasfemado, mas yo me levantaré e iré a donde está Él. Él dice: yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermano amado, estimado amigo,
Un padre como el de la parábola quizás se quedó quieto esperando que su hijo regresara, pero el Padre nuestro decidió no quedarse en los cielos, sino que la Biblia dice hacer algo más, él mismo ir al encuentro con su hijo. Realmente, cuando algunas personas preguntan y dicen, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio y la religión? Pues es esa, mi estimado amigo. Usted puede decir, yo soy religioso, pero podría no ser cristiano. Podría no estar entendiendo el evangelio. Porque en la religión, el hombre va a buscar a Dios y no lo puede encontrar porque está ciego. Pero en el evangelio es Dios el que va en búsqueda del hombre. Asimismo dice la Escritura, por eso Dios se manifestó en carne. Dios se hizo hombre. Y a la vez dice acerca de la redención en Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso poder pensar y considerar en esta hora que, estimado hermano y amigo, el Padre decidió no solamente dar la herencia, no solamente esperar a su hijo que regresara, sino que dice la Biblia, cuando el hijo fue en búsqueda de él, no le dejó llegar a casa. No dejó que llegara, sino que salió al encuentro con su hijo. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Salió al encuentro de su hijo y se echó sobre él, abrazándole y diciéndole, bienvenido, hijo mío, a casa. Eso se llama, estimado, salvación. El que vino a cubrir los brazos de aquel para decirle, eres salvo, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño, yo te cubro para que si alguien te va a apedrear porque eres digno de muerte por haberme pedido la herencia, que alguien lo haga y me apedree a mí primero. ¿No es lo que hizo el Señor Jesucristo en el Calvario? ¿No es lo que hizo cuando se entregó por nosotros y se dio del todo en favor tuyo? Pues bien, es lo que hoy todavía está haciendo cuando invita a que nos volvamos a Él, porque Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Y por último, recordemos lo que hizo el Padre. El Padre hizo un sacrificio y anunció a los cuatro vientos, mi hijo era muerto y ahora ha resucitado. Vengan y coman del cordero, vengan y disfruten de esto, que mi hijo no solo volvió a casa, tengo un hijo vivo, se murió, pero ahora ha resucitado. Yo no le voy a pedir cuentas a él, yo no le voy a reclamar, yo lo perdono y considero, dice el Padre, como si hubiera estado muerto, porque no sabía lo que hacía, porque fue llevado, así son los muertos, ¿verdad? Son arrastrados, son cargados, y mi hijo muerto era, pero ahora ha resucitado. Y por eso los que estamos tras un micrófono, o los que vamos a una casa a hablar la Escritura, o los que predicamos en un templo o como en una casa de familia o en una escuela, es por una razón. Tenemos que gritar, muertos éramos, pero ahora Él nos resucitó. Y usted, estimado amigo, ¿en qué parte de la escena con el Padre se encuentra? ¿Cómo están las cosas en tu regreso a casa? ¿Todavía estás comiendo lo que el mundo y las obras que Él ofrece? Yo te animo y te digo, hoy es día de regresar a casa, porque el Padre no solamente te ha dado herencia, no solamente te espera, sino que ha venido al encuentro contigo al haberse hecho carne, y hoy espera que al volver a casa puedas tú también publicar sus maravillas. Es tiempo de volver a casa. Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre, mi herencia has de darme. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo. Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, el muy tonto. Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba.
Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. En el colmo de la pena se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Volvió a su padre y le dijo: no merezco ser tu hijo, trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar, dijo: de eso ni hablar. Mandó traer un vestido hecho del mejor tejido, un anillo de brillantes en su dedo como antes. Le mató el mejor ternero y lo asaron todo entero. Hubo música de fiesta y manjares en la mesa. El hermano mayor se enfadó porque el padre perdonó. Como el padre que se alegra por el hijo que regresa, el Padre Dios se contenta. En el cielo hacen más fiesta por uno que se arrepienta que por 100 que